Pues buenas tardes a todos los que nos estáis aquí escuchando con el capítulo de hoy y hoy vamos a hablar de un tema que es la creatividad y para ello tenemos con nosotros a Ana Fuensanta, bienvenida. Hola, muy buenas. Y vamos a empezar preguntándole un poquito por cómo fue tu trayectoria profesional y qué tiene que ver la creatividad hasta llegar a montar Aventurina. Vale, pues a ver, digamos soy como esas niñas que han tenido alguna dificultad en el ámbito académico, pero que eran muy buena estudiante, siempre sacaba muy buenas notas, pero siempre, por ejemplo, pues en el tema de matemáticas siempre tenía como ese problema. Llegué a la universidad así como un poco por rebote. Y cuando llegué ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, lo primero que hice fue pedagogía. Y en pedagogía me di cuenta de que, wow, el sistema educativo podía hacer muchísimo más por los niños que tenían alguna dificultad. Y ahí entré en una asignatura que solamente tenía una, tristemente, que era el ámbito de las altas capacidades. A partir de ahí me llamó muchísimo la atención porque me di cuenta que desde el instituto, desde que era pequeña, las personas inteligentes me llamaban mucho la atención, me fijaba mucho en ellas, era algo que me gustaba, me encantaba escucharles. Y ahí, pues bueno, me empecé a dar cuenta de que algo había, algo más había. Empecé mi trayectoria profesional en ese ámbito y empecé a investigar sobre ese ámbito. Bueno, cuando conocí a mi marido me di cuenta de que era una alta capacidad, porque yo por supuesto no la reconocía en mí, pero sí la veía en los demás. Él es una persona con alta capacidad, es una persona superdotada. Y bueno, ya cuando vas teniendo hijos te vas dando cuenta, ¿no? de qué sale y cómo van saliendo cada uno. Y a partir de ahí, pues bueno, me identificaron y salí como persona de alta capacidad, tengo altas capacidades y enfoqué toda mi carrera, toda mi vida para ayudar a mis hijos, pero también para ayudar a los demás a ver cómo podíamos solucionar todo esto. Y de ahí, bueno, surgió la idea de crear Aventurina, de crear un lugar para las familias, para los profesionales, para los niños, para que se sintieran a gusto y dar respuesta realmente cierta y de la mejor forma posible, con todo el amor del mundo, a las altas capacidades. Y a partir de ahí, bueno, pues ya trabajar en ver también qué hay más allá de las altas capacidades. Y mi tesis doctoral, por fortuna, derivó en creatividad. Me metí en el mundo de la creatividad, me di cuenta que la creatividad iba muy de la mano con las altas capacidades, pero también con el resto de dificultades. Y bueno, ahí fue cuando surgió todo y poquito a poco ha ido así. Porque para todos nuestros oyentes, si tuviéramos que definir la creatividad, ¿qué es la creatividad? Pregunta esta, difícil donde la Wow, haya. vaya, sí, desde luego, porque siempre he escuchado que es la inteligencia divirtiéndose. Bueno, a ver, yo lo vería un poquito más importante. Fíjate que incluso lo veo más importante que cuando se habla de inteligencia. La creatividad es ese recurso que tenemos, jolín, pues para darle soluciones a cosas tan simples como solucionar un problema de manera diferente a lo que nos están diciendo de que hay que hacerlo. La creatividad es crear conocimientos de algo que no estaba ya hecho. La creatividad es ser original, es una persona con mucha flexibilidad mental y es una persona que tiene una fluidez de ideas a las cuales a día de hoy en nuestro mundo, por eso digo que es como más importante que la inteligencia, porque necesitamos este tipo de creatividad, necesitamos que surja esta creatividad. Y ojo, que no solamente está en las altas capacidades, está en todos nosotros. El problema es que no se trabaje. Y ahí sí que hay que poner el hincapié, que hay que trabajar la creatividad desde que somos pequeñitos. Claro, porque fíjate, justo esto quería preguntarte. En muchos sectores y demás se da la creatividad como si fuera un factor ya dado. De hecho, incluso yo he escuchado a gente, no, no, si no tiene creatividad, no es alta capacidad o la creatividad que tiene no es compatible con, como si fuera una cosa dada, como si se fuera una cosa medible. Yo te lo mido, mides 1,80 m, bueno, pues de creatividad tiene 1,75 m y se mide la creatividad como si fuera un factor estático. Ya, eso es un problema. Primero porque tendríamos que plantearnos si hemos educado, si hemos enseñado a esa persona a ser creativa, porque cuidado que hay bloqueos, desde culturales, o sea, desde la misma zona donde vivimos, hasta en la escuela, hasta en las familias. ¿Vale? O sea, se puede bloquear la creatividad fácilmente y decir que eso no sirve y tener una persona totalmente lógica.
Por lo tanto, es muy importante saber ese tipo de bloqueos. Y luego, cuando hablamos de medición, sinceramente, así entre tú y yo y todos los que nos están escuchando, a día de hoy medirla es complicado. Tenemos recursos, tenemos instrumentos, pero yo te digo que yo mido la creatividad y hay veces que sorprende. Hay veces que se salen de los instrumentos que tenemos para medirla actualmente. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir trabajando en encontrar instrumentos que midan realmente lo que queremos medir, porque también la creatividad no es solamente arte. La Ni mucho menos. creatividad, claro, o sea, yo lo primero que les explico a los niños, ¿tú te imaginas un científico sin creatividad? Y me dicen, ¿en serio? O sea, un científico, una persona que está en un laboratorio, a ver, vamos a pensar, ¿cómo salió la vacuna del COVID? Pues por personas que tienen mucho conocimiento de algo y empiezan a pensar, a darle vueltas y a saber cómo generan algo original, cómo generan algo para dar respuesta a un problema. Claro, porque mira, esto que estás diciendo de estos científicos que tienen los conocimientos, vamos a imaginarnos todo lo que nos están escuchando, que tenemos unas piezas. Imaginaros unas piezas de Lego, tenemos piezas de color amarillo, de color rojo, de color verde. Eso es la información que hemos ido adquiriendo. La creatividad sería el cómo montamos esas piezas amarillas, rojas y verdes para crear algo que no se había creado hasta ahora. Con lo cual, pensar es algo completamente dinámico, que está en desarrollo. Cuantas más pirámides o tipos de pirámides, imaginaros, hagan con esos tres tipos de colores, más se aprenderá sobre pirámides y después de las pirámides, con otras piezas que se habrán recogido por el camino, se podrá crear otra figura. Estoy poniendo todo muy Sí. matemático, geométrico, pero creo que la audiencia me comprende para que entiendan que la creatividad se trabaja, se desarrolla, no está dada, no es... Hay un mínimo que viene dado pues, por genética, por toda una serie de factores que también hay que tener en cuenta, pero lo realmente importante es cómo se desarrolla esa creatividad. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a desarrollarla si no la valoramos? Ahí está, ahí está. Ese es el problema, porque sobre todo a lo que estás diciendo, antes creía que habían unas musas, ¿no? Que te daban esa ciencia infusa, que de momento te aparecía la idea. No, hay que desarrollarla con conocimientos. Hay que desarrollarla, no es algo que de momento se genera. No, no, se genera a través de unos conocimientos que tenemos anteriores y que han hecho relación, se han cruzado y han generado esa idea. Entonces, hay un procedimiento, hay unos pasos incluso para la creatividad. ¿Y cómo la trabajamos? ¿Cómo la podemos generar? Pues dando, por ejemplo, cuando un niño en un problema en matemáticas nos da una solución diferente o plantea un problema de manera diferente, pues no diciendo, no, así no. Cuando nos dan una respuesta de manera que no es la que nosotros queremos, porque estamos enseñando a los niños a que qué quieres que te diga o qué quieres que te ponga en el examen para que me lo apruebes, a que no sea eso solamente, sino que dime qué me darías tú, qué idea diferente, y valorarla y decir, oye, ¿por qué me has dado esta idea? ¿Por qué lo has hecho? Y darle forma y trabajar sobre esa idea y ver cómo la podemos mejorar. Desde luego. Exacto. Desde luego, porque hablando de herramientas, de estas fichas luego que vamos recogiendo sobre el camino, también muchas de ellas son herramientas cognitivas que son también necesarias desarrollar para que luego se produzca esa creatividad. Y esto que decías de las musas me recuerda a un escritor que decía la frase de las musas en la literatura a veces te visitan, pero solo funciona si te pilla trabajando. Exacto, exacto. Fijaros la importancia del esfuerzo y del trabajo en la creatividad. Y esas herramientas cognitivas hay que tenerlas, pero luego hay que usarlas. Y para el uso de estas herramientas necesitamos de nuevo la creatividad y trabajarla. Por eso el sistema educativo a veces está muy preocupado voy a poner un ejemplo para que todos los oyentes lo entiendan, de la suma. El ejemplo de la suma, se suma de esta manera, 2 más 2. Pero no les explicamos cómo se llegó a descubrir la suma. Y quizá eso es mucho más interesante, porque a lo mejor así pueden aprender que descubriendo la suma pueden hacer implementaciones de multiplicación o de división. Si le estás enseñando el cómo se hizo, el porqué de las cosas y no la mecánica, le estás enseñando herramientas mucho más valiosas y le estás enseñando también a usar la creatividad, ¿no te parece? Exacto. O sea, yo en eso, por ejemplo, me acuerdo con un grupo de niños que le dije, oye, ¿por qué es esto del sistema decimal?
¿Por qué creéis vosotros? Y me decían, porque es el 10º, porque no sé cuánto. Empezaban a tratar de darme como esa respuesta que yo quería. Y de momento, pues le digo, a ver, ¿cuántos deditos tenemos en nuestras manos? 10. ¿Y por qué creéis que los antiguos decían sistema decimal? Cuando tenemos, ¿qué herramientas? Nuestros dedos, pues vamos a contar con ellas, vamos a trabajar con eso y a partir de ahí generamos el sistema Ese decimal. momento, wow, ese momento Guau. de sorpresa. Sí, exacto. Y ahí los críos era como, ¡hala! ¿En serio? Van a recordar el sistema decimal mientras vivan. Exacto. Entonces son cosas de ese tipo y las matemáticas, por ejemplo, tan difícil no es, si no son tan complicadas. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? Yo, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el tema de la discalculia porque es un temazo. Hay muchos niños, que ese era uno de mis problemas, lógicamente me enfoco en eso, en ver qué hay, por qué no comprendes. Y ahí hemos descubierto que hay ansiedad ante las matemáticas. Sí, sí. O sea, increíble, niños con un potencial increíble, con un talento matemático genial y tienen ansiedad a las matemáticas. Pero es que luego están los de la discalculia. ¿Y cómo trabajamos con estos si hay niños con doble excepcionalidad en este tipo? Sí, sí, un trastorno del aprendizaje. Exacto, por lo tanto hay que ver cómo la creatividad puede generar todas estas buenas respuestas. Claro, sí, sí, desde luego. ¿Y cómo vamos a hacer que se usen todas esas herramientas si no fomentamos la creatividad? Buah, ya, sí, ese es un problema grave. Además, creo que desde el siglo XIX que dijeron no a la creatividad, con los test que intentó, con todos los test de inteligencia, que dejaron fuera ya ahí a la creatividad por tener miedo a medirla, creo que si a día de hoy seguimos haciendo eso mismo, nos estamos perdiendo saber vivir nuestra vida de manera más feliz. Nos estamos perdiendo el futuro. Sí, totalmente. Porque comentaba con una compañera sobre inteligencia artificial, ¿dónde está el futuro ahí? En la creatividad. Exacto. Yo a mí bueno, mi marido es muy tecnólogo y me acuerdo cuando la primera vez me dijo, bueno, se está descubriendo cómo hacer la deep learning en cuestión de inteligencia para las máquinas. Y le dije, yo estoy súper tranquila, nunca nos van a alcanzar. Me dijo, ¿cómo que no? Digo, no. Digo, porque podrán sumar, podrán hacer cálculos, podrán hacer, pero nunca tendrán creatividad. Se quedó así como, ¿en serio? Claro. No, claro, o sea, en serio, si no, la creatividad la estamos generando nosotros. Somos nosotros los que somos capaces de generar ese programa para la inteligencia artificial. Somos los que somos capaces de darle respuesta. Y entonces ahí es cuando dije, no te preocupes, estamos salvados por la creatividad. Eso que no estamos haciéndole caso, llegará un momento en el que le haremos caso por necesidad. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el futuro de la educación y del aprendizaje? Darle una vuelta. La creatividad. Exacto. ¿Qué hay que trabajar en las aulas? Aparte de, evidentemente, el aprendizaje individualizado en función de los intereses de cada niño, la creatividad. Dejarles ser, explicarles cómo funciona y cómo se descubrieron las matemáticas, pero dejarles manipular. Dejarles ver qué más cosas se les pueden ocurrir con las matemáticas y qué pasa si tengo 3 pisos de 3 y los pongo uno encima de otro. Uy, si me da 9. Sigamos pensando, porque ellos solo son capaces de descubrir la multiplicación, pero no les dejamos. Exacto. No les hacemos trabajar ese poquito de creatividad, por ejemplo, de llegar de la suma a la multiplicación. Y no estamos ahí fomentando esa creatividad para esto. Estamos hablando de creatividad en matemáticas, pero podría ser aplicable a muchas otras cosas. Porque la base de la creatividad realmente es la capacidad de hacerte preguntas. Y esas preguntas son aplicables a todos los ámbitos. Por eso cuando decías antes el tema del artístico, el artístico es uno de ellos. Exacto. Visual, de un tipo, y la filosofía. Exacto, y la narrativa y todo, cualquier ámbito, cualquier campo está con la creatividad. Y luego hay que saber lo que es creatividad y lo que no es creatividad. Estos que a veces van de súper mega creativos y realmente dices, a ver, ¿dónde está el proceso que has hecho para llegar a la creatividad? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál dirías tú que es el proceso creativo? Vale, pues el primero es conocer, aprender mucho. Tener piezas de Lego. Exacto, primero tener piezas de Lego. Una vez que pasa eso, vamos a pasar por como uno cuando está resfriado, ese momento de incubación.
de madre mía, quiero darle una respuesta y no me sale la idea, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos pasado por ese momento. Tengo un problema, voy a aprender de cómo solucionarlo y quiero darle respuesta ya, pero es que no me sale la respuesta, no me sale. Y es como que sientes la cabeza hasta caliente, ¿no? Como que te está dando vueltas todo lo que estás aprendiendo, todos los conceptos, y el día menos pensado estás a lo mejor en la ducha, estás tomándote un café, estás en una cena distendida y de momento dices, lo tengo, insight, que es lo que se llama el tercer paso, ¿vale? Y ahí dices, guau, ya la tengo la idea, pero cuidado, no nos quedemos ahí, porque luego el cuarto paso es muy importante, que es validarla, saber que esa idea es real, que esa idea se puede poner en marcha y que esa idea, pues los técnicos, las personas que lo ven factible y es algo que es útil. Fíjate, ¿cuál es la finalidad de la creatividad? Ser útil y ser real. Cuando algo no es útil y te has ido ahí un poco por las ramas, pues bueno, has generado algo, pero hay que ver realmente dónde está su punto de originalidad. Desde luego. Y hablando de la creatividad y de los peques, a veces también la frustración. Porque claro, podemos entrar a hablar también un poquito del tema de la desincronía. ¿Qué pasa con un peque que tiene una obra pictórica maravillosa en su cabeza, pero no puede ejecutarla porque no tiene la edad motriz para poder hacerlo? Vale, ahí lo más importante es que empiece a garabatear, que empiece a generar algo, por lo menos que él se sienta cómodo con lo primero que vaya haciendo. Y siempre explicarle que es un boceto, que todavía no es la obra final. Claro, para que la frustración diga, bueno, es que llegar a esa obra tan maravillosa a la cual tú quieres llegar, Claro, tiene exacto. muchos pasos antes, muchos bocetos antes. Exacto. Porque para llegar a un proceso creativo final hay mucho proceso, o a lo mejor simplemente más conocimiento global que haya que adquirir antes de poder seguir avanzando. Por lo tanto, pasito a pasito, o sea, ¿qué quieres hacer? Yo tengo en la mente esto, vale, vamos a ponerlo como la meta, pero ahora vamos a empezar a hacer bocetos de tu idea. Primero, ¿qué podemos hacer? ¿Esto lo conocemos? No, vamos a buscar información. Ahora, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos avanzar? Siempre es en el avance, en saber cómo llevar a más. ¿Y en las aulas? ¿Cómo se puede trabajar la creatividad en las aulas? En las aulas, pues primero que nada sería dejando de lado la evaluación sumativa final y solamente enfocándonos en las notas, que es lo más triste, y empezar a trabajar por proyectos, trabajar proyecto individualizado de cada uno, trabajar en las aulas a partir de las ideas y ahora con algo que me parece muy bueno de la ley es trabajar las competencias, pero trabajar las competencias es saber hacer. Entonces vamos a dejarnos de tanta teoría, vamos a dejarnos de ver sumas, multiplicaciones de manera abstracta, que incluso todavía hay niños que no han entrado en la fase de comprensión abstracta, y vamos a trabajar de manera manual. Vamos a trabajar más con cosas que necesitamos, más con prácticas, ¿vale? Y ahí sería una de las cosas importantes para trabajar en el colegio. Porque eso se puede trabajar en cualquier asignatura. Cualquiera, no hay ningún tope, desde las matemáticas, como he dicho, física y química, cualquiera, y dar rienda suelta a que los niños puedan dar una idea, vean que se han equivocado, muy bien, has dado una idea, pero vamos a ver qué más se puede hacer. Luego hay técnicas de creatividad, una de las más conocidas es la típica lluvia de ideas, el brainstorming, ¿vale? Esa es la más conocida, pero hay millones de técnicas para desarrollar la creatividad. Vamos a empezar con una dinámica a las clases. Vamos a empezar soltando el comienzo de la clase. No, venga, vamos a empezar lección número 1. Vamos a empezar con una dinámica, que los niños se sientan flexibles, que se sientan con ganas, motivados, porque cuidado que la creatividad va muy ligada a la motivación y a las emociones. Claro. ¿Vale? Y luego tengamos en cuenta otra cosa. Una de las bases orgánicas de la creatividad, que salió en un estudio de la Universidad de Harvard y Toronto, es la inhibición latente. Cuidado con esto, porque es una baja inhibición latente la que tienen las personas con mucha creatividad. ¿Qué significa? Que cuando me voy a focalizar en algo y a prestar atención, no puedo, porque todos los estímulos me llaman la atención porque son igual de interesantes para generar una idea. ¿Vale? Entonces, a lo mejor esos niños que yo estoy viendo que son desatentos o que tienen problemas de atención, vamos a mirar cómo tienen la creatividad. Claro, porque lo que estabas comentando de cómo tiene que ser el ambiente en el aula, yo creo que es fundamental que incluso el error sea premiado. Exacto.
Por supuesto, si El no, no se puede error no trabajar. es un fracaso. No. El error debería hasta ser premiado. Se ha intentado, no se ha conseguido, pero tienes un paso más de información para poder conseguir lo que te estabas proponiendo. Exacto, eso es una mentalidad muy europea, ¿no? El tema del fracaso. Aquí en Europa tú pones una empresa, una tienda o algo y fracasas a la primera, loser, perdedor, ya está, no te dediques más a esto. En Estados Unidos has fracasado 30 veces y encima te llaman de la super mega empresa porque como has tenido tantos fracasos, has aprendido y Un entonces montón. tú vas a ser el máquina, tú vas a ser mi máquina de la empresa. Y esa mentalidad hay que empezar a cambiarla un poquito. A cambiarla y a cambiar, premiar el error, la emoción. Se tienen que sentir libres también en el aula emocionalmente para poder expresar, para poder llevar a cabo esa creatividad, dar las herramientas. Es decir, vamos a trabajarlo de esta manera, como hemos dicho, la creatividad se trabaja. Damos unas herramientas cognitivas y creamos el espacio, el ambiente, para que esto pueda ser desarrollado. Exacto, totalmente. Qué importante la creatividad, Ana. Muchísimo, y que no se olvide. Que no se olvide y que se trabaje, por favor. Pues muchísimas gracias por estar aquí con A nosotros hoy. vosotros.